Te diga conmigo: tengo propósito y soy salvo también. Hoy vamos a tratar de ver qué es lo que tenemos que aprender de estas dos palabras. Porque cuando hablamos de propósito, estamos hablando de aquello que sabemos para lo que nacimos. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de aquello que tenemos que guardar con temor y temblor. Pues vivimos en un mundo influenciado por fuerzas que nos quieren llevar a pecar contra Dios. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Amén. Todo empieza, siempre usted tiene que saber que todo empieza en el Bereshit. Todo empieza en Génesis. Todo empieza en el principio. Todo tiene un principio. Amén. Y eso es muy importante que usted lo tenga pendiente. Todo tiene un principio. Y como todo tiene un principio, eso significa, hello aquí, que cuando el esperma y el óvulo de tu madre se juntaron, empezó un plan de Dios a ejecutarse en el vientre de una mujer que no sabía que tú llegarías a su vida. Pero sucede que el cielo te conocía, te mandó a la tierra, y dentro de ti y dentro de esa pequeña partícula, dentro de ese pequeño chin de sangre, puso Dios algo llamado propósito. Ay, Padre. Quiero abrir esto antes de ir a la palabra con la historia no amplia, pero un poquito de mi vida. De cómo yo nací en un pueblito pequeño de mi país, República Dominicana, y cómo yo vi tantas necesidades y vimos, mi hermana y yo, tantas necesidades, situación que no nos deja ver muchas veces que en verdad Dios puede hacer algo con alguien que no tiene nada. Cuando tú miras los escenarios hacia atrás de tu vida, tú dirías: ¿realmente podría Dios hacer algo conmigo si yo vengo de la nada? Si yo nunca pensé que tendría propósito. Yo estudié en una escuela llamada Olupiano Córdoba, una escuela pequeñita, ahora un poco grande, aunque siempre ha tenido el mismo tamaño, pero es una escuela de campo, no tiene miles de jovencitos. Y allí me crié yo y allí viví mi vida hasta los 17 años, que fui a Santo Domingo, a la capital de la República Dominicana, y de ahí esa es otra historia. Dios me traía esto a la mente hoy, de cómo yo me crié y cómo caminé los días de mi adolescencia, y cómo anduve en mi campo y cómo aprendí a vivir como vive todo joven, sin rumbo, que tú no sabes si para dónde va. Si a ti te dicen que va a tener hijos y tú ni en la mente te pasa que va a tener esto, que va a tener aquello. Por eso es tan importante que se levanten los profetas en la familia. Porque cuando no se veía nada, había una madre que se llama Ana Paula, mi mamá, que veía y decía que sus hijos eran cabeza y no cola. Y siempre declaraba, entre la sequía y la necesidad y la soledad de no tener padre que nos criara, que nos sustentara, ella decía: ustedes tienen un padre y su padre se llama Dios. Y nosotros adoptamos a ese padre como Dios, pero para el tiempo después Dios me adopta como su hija. En ese tiempo yo vivía como cuando usted vive sin pensar que usted tiene un futuro hacia adelante. Vivir con propósito es saber que usted tiene un plan para vivir, que usted no vive porque vive, que usted vive porque hay un plan, porque hay un propósito, porque Dios pensó en usted. Cuando yo miro hacia atrás, entonces me acuerdo cuando el Señor me llama y cuando lo conozco. Yo no pensaba inscribirme en la universidad. Temas que eran los nuestros, de Deini, de mi hermana Lea, de mi hermana Yaque, de mi hermana Raquel, principalmente de Lea, de Deini y mía, nos poníamos en una parte de la casa allá y comenzábamos a hablar y decíamos: yo pienso que tú vas a ser como que, no sé, psicóloga, te gusta, y en la escuela. Y yo decía: yo quiero un alto rango en la escuela para cambiar muchas cosas. Y yo me imaginaba después, pero eso fue, diga conmigo, eso fue después que Jesús llegó a su vida. Cuando Jesús llegó a mi vida, yo comencé a ver que tenía propósito.
ok, hasta ahí yo no pensaba que yo iba a graduarme de la universidad. Hasta ahí yo no pensaba que iba a ser pastora. Yo no pensaba ni que iba a tener hijos, ni mucho menos que iba a estar, por ejemplo, en este país el día de hoy y que lo iba a conocer a ustedes. Diga conmigo, todo es un plan de Dios, aunque yo no entienda. Así que hay muchas personas que piensan que propósito, usted se va a sorprender. Yo no sé cómo, espero en Dios usted pueda entender lo que Dios le entrega hoy, porque a mí me impactó. Cómo buscar la palabra en el trasfondo, en lo profundo de una palabra. Cómo usted encuentra el plan de Dios. Cómo usted encuentra en una palabra lo que Dios quiso decir. A veces usted escucha y la gente le dice, cuando usted predica, usted le dice a la gente, Dios tiene un propósito contigo. Y usted ni sabe lo que usted está diciendo. Hoy usted va a aprender qué es lo que Dios quiere que sepamos de este plan, de este diseño. Y hoy vamos a aprender algo interesante, que es dividir entre el propósito que yo tengo en Dios, la asignación que tengo en Dios y mi salvación. A veces descuidamos una cosa para fortalecer la otra. A veces pensamos solo en salvarnos y nos olvidamos que Dios nos ha dado asignación. Ay, Padre, no, mientras yo me salve no hay problema. Sí, pero no es que te salve, es que cumple el propósito por el cual estás en esta tierra. Aleluya. Porque la salvación viene de Dios. Aleluya. Y tú necesitas cuidarla. Quiero ir rapidito al libro de Filipenses capítulo 2 verso 12. Y vamos a definir, vamos a ver qué habla el apóstol Pablo. Vamos a definir salvación y también la palabra propósito. Este tema vino a raíz de algunos puntos que anteriormente yo quería comunicar, y amo hablar de propósito, pero fue motivada por una persona la cual quería como que entráramos un poquito a ver si podíamos darle también esa luz que todos necesitan en algún momento. Amén. Filipenses 2:12 dice que Pablo escribe y les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero que si pueden ponerlo en la pantalla este texto bíblico, Filipenses capítulo 2 verso 12. Por tanto, dice el apóstol Pablo: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, vuelvo a repetirlo, sino mucho más ahora que no estoy allí con ustedes, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, diga conmigo, Dios produce en mí lo que me puso adentro. Dios produce en usted el que usted quiera hacer y el que usted anhele hacerlo desde lo más profundo de su ser. ¿Qué hacer? ¿Qué? Cuidar lo que Dios le entregó. Porque hay muchas personas que piensan que simplemente es un asunto de ir a una iglesia, congregarse un día y decir: esta es mi vida cristiana. Sin embargo, cada momento Dios nos está diciendo, tiene que producirse, dígale que está al lado suyo, tiene que producirse un temor y un temblor. ¿Qué es temor y temblor? Es un temor reverente a Dios, que nos invita a nosotros a buscar más de Dios y alejarnos más de las cosas que nos apartan de Él. Amén. Luis, si tú puedes, escríbele al obispo para que, si es posible, nos ayude. Perfecto. Ojalá y nos puedan ayudar, porque nos estamos asando. Ustedes sienten la chequina que yo siento. Denle al Señor un aplauso entonces, si es así. Aleluya. Déselo fuerte al Rey. Diga conmigo: suelte la palabra.
Cuando hablamos de temor y temblor, estamos hablando de esa fragilidad humana y la gravedad del llamado divino a vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Temor y temblor no es solamente decir tiembla ante el problema, ante la tentación, huye, mantente como cristiano. No, es un asunto más profundo, es un asunto divino, es una revelación de que yo tengo que mantenerme sensible a lo que Dios me está demandando. ¿Qué es estar sensible? Es entender que debo cuidar lo que Dios me entregó como depósito adentro de mi vida. Y que no soy cristiano solamente porque lo digo, sino porque lo experimento. Y yo necesito que usted, si puede anotar esto, diga conmigo: yo no soy solo cristiano porque lo digo, soy cristiano porque experimento a Cristo. ¿Experimentas a Cristo? Puedes hablar de que eres alguien verdaderamente cristiano. Porque cuando experimentamos a Cristo, cuidamos con temor y temblor cumplir el propósito que se nos revela a través del Espíritu por medio de la comunión con Dios, y eso nos acerca más a querer guardar nuestra salvación. Diga conmigo: hacer no significa que estoy cerca de Dios. Hay gente que va a todas las homilías. Hay gente que va a todas las reuniones. Hay gente que no va a ninguna, pero dice que están cerca de Dios. Otros no se pierden un asunto religioso o una palabra de parte de Dios en el sentido religioso. O sea, dicen: tengo a Dios, lo conozco a Dios. Pero a veces conocemos la palabra, pero no se nos ha revelado el Cristo que nos salva dentro de nosotros. Y necesitamos, diga conmigo, abra su mano y diga conmigo: necesito romper la religiosidad y comenzar a vivir desde Cristo, desde la plataforma de ser un verdadero cristiano, transformado y lavado por la sangre del Cordero. Diga conmigo con el dedo profético: si me están señalando, hay marcas de Cristo que se me están viendo. ¿Por qué? Diga conmigo: ¿por qué? Porque todo el que trabaja o que vive para el Señor siempre será visto como alguien diferente y anormal. Porque todo el que vive para el Señor no encaja en lo normal. Ay, Padre. Llama, diga conmigo: llama. Temblor completamente es enfatizar a la seriedad y la solemnidad con la que debemos abordar nuestro crecimiento espiritual. Dos partes importantes que quiero que usted reciba hoy. Número uno: no descuide tu salvación. Esa es una de las cosas que hoy vamos a ver si podemos desarrollar un poquito más profundo. No puedo descuidar mi salvación. No, ya yo soy cristiano, ya yo no voy a tener ningún inconveniente. Hay noticia para ti. Pablo dice que la cuidemos, porque si nosotros no la cuidamos, ¿sabes qué? No vamos a cumplir el propósito. Pero si no cumplimos y no cuidamos el propósito, tampoco nosotros vamos a vivir en la salvación que nos ha dado el Señor, que nos permite ser libres por completo. Ay, Padre. Número dos: pero tampoco debemos descuidar el propósito por lo que estamos aquí. Diga conmigo: yo no sé cuál es mi propósito en algunas áreas. ¿Usted sabía que esa es la pregunta del millón? Esa es la pregunta que se han hecho todos los científicos, los psicólogos, los filósofos, los estudiosos, los eruditos. ¿Para qué naciste? ¿Hacia dónde vas? Vamos a hacerle un estudio a ver cuál es su final, cuál es el camino que esa persona va a tener, cuál es el final que va a tener, en qué se va a desarrollar. Esa es la pregunta del millón. ¿Para qué estoy aquí? Pero jamás sabremos para qué estamos aquí hasta que no conozcamos al que nos abre los ojos y al que nos muestra para qué estamos aquí. Porque el sistema, diga conmigo, hay una pared divisora, y es que hay una parte del sistema que dice que estamos aquí para cumplir el propósito del éxito, para lograr las metas económicas. Por favor, ¿me pueden entender?
para lograr tener la jipeta, el carro, la casa, los lujos, la fama que en este mundo se mide como éxito y propósito. ¿Me doy a entender? ¿Me están entendiendo? Entonces todo lo que aquí se promueve como propósito puede ser que esté muy divorciado del propósito inicial o del propósito original por el cual Dios permite que tú vengas a esta tierra. Si no es así, usted va a notar que hay personas que tienen mucho dinero, sin embargo, no saben hacia dónde van. Y necesitan rendirse y decir, tengo dinero, pero no tengo lo que necesito. Mi vida está vacía, no sé hacia dónde voy. Entonces viene una palabra de parte de Dios que dice, acércate a mí cansado y turbado, que yo te haré descansar. Entonces te muestran un panorama y Dios le dice, tengo planes con tu vida. La música que tú hacías para el mundo, ahora hazla para mí. Entonces el propósito se invierte, y lo que era para propósito del mundo, para engrandecer al hombre, para poner el hombre en alto, para poder darle fama al hombre, ahora es para poner en alto el nombre del Señor, es para glorificar el nombre del Señor. Alguien diga conmigo, el propósito por el que yo estoy aquí no es solo alcanzar cosas, es poder ver cara a cara a Dios en aquel gran día. Parece que algunos no me están entendiendo o saben un poquito más del tema que yo. Si usted sabe un chin más del tema que yo, tome poquito de lo que yo le estoy dando, recíbalo y abrácelo. No puedes descuidar el propósito, pero tampoco puedes descuidar la salvación. Tienes que cuidar las dos cosas, cumplir el propósito. ¿Y qué significa cumplir el propósito? Hello, aquí siento algo muy fuerte. ¿Sabe que no te va a casar con la persona incorrecta? Porque sabe que si te casas con la persona incorrecta, o si coge el trabajo incorrecto, eso será como si fuera una barrera para llegar hacia donde Dios te va a llevar. ¿Me explico? Usted no puede alcanzar una meta de este mundo con la vista hacia este mundo y alcanzarla en el mundo espiritual. Es distinto. Usted lucha por las cosas de aquí, pero hay cosas que son las primeras, son las espirituales, y luego entonces las materiales, las que son de aquí, se sujetan a las espirituales. Buscad primeramente el reino y las demás cosas van atrás de usted. ¿Qué significa eso? Que usted no tendrá que hacer algunas cosas ni algunas fuerzas. Usted hará lo que le toca hacer, porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Que usted le vaya bien, que usted esté sano, que usted esté libre y que usted viva de una manera digna delante del Señor. Amén. El propósito también es personal, es el punto número 3. Propósito personal y propósito general. Usted tiene un propósito de vida personal de alcanzar cosas para su vida, pero también hay un propósito general de alcanzar cosas para otros. Explico. Si usted es maestro, ¿cuántos maestros hay aquí? Si usted es maestro de escuela, hoy no están las maestras ahora. Si usted es maestro de escuela, usted aprende para usted, pero también aprende para darle a los que esperan de usted. Aleluya, diga conmigo, tengo propósito personal, metas personales, sujeta al plan de Dios, pero también tengo dentro de eso metas generales que abarcan a las personas que están cerca de mí, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a mis abuelos, a donde trabajo. Todo lo que tiene que ver con propósito de abarcar y demostrar a Dios en su vida es parte de lo que usted tiene que trabajar y construir. No sé si me enredé, pero usted me entendió. Si no me entendió, lo volvemos a decir de nuevo. Es tiempo de atender el propósito por el cual estás aquí, pero también entender que el mismo plan por el cual estás aquí será impacto en los demás. Puedes conocer el plan de Dios para ti, pero sabes que si quieres cumplir la asignación según el propósito de Dios, tienes que ligarte a su espíritu. Ok, entonces, diga conmigo, el propósito se descubre.
Bueno, vamos a hablarlo en español. ¿Cómo se descubre el propósito por el cual estás aquí? Cuando una persona tiene poca edad, no sabe hacia dónde va, no sabe a dónde va a trabajar, no sabe lo que va a hacer con su vida. Pero desde que llega a una edad, comienza a ver opciones, ¿sí o no? Cuando tú creciste sin Dios, comenzaste a ver opciones, y esas opciones nos llevaron donde estamos hoy, emocionalmente, económicamente, espiritualmente. Pero cuando nosotros crecemos y alguien nos habla de Cristo y nuestro entendimiento es abierto y el Espíritu de Dios nos quita la ceguera y el Espíritu de Dios nos limpia de pecado, todo lo que Dios había dicho en el cielo para usted, usted comienza a soñarlo. ¿Me están entendiendo? Usted comienza a verlo, usted comienza a verlo materializado. Usted comienza a ver que usted no tiene propósito solamente de ser uno más que cree en Dios, sino que usted entiende que usted puede hacer algo de parte de Dios porque Dios le puso una asignación adentro. Diga conmigo, no lo sé todo, pero lo descubriré con el Espíritu Santo. Porque cuando usted va en oración y le dice al Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres hacer conmigo, créame que llegarán respuestas de todas partes. Eso es en el plano ministerial. En el plano familiar usted le pide a Dios, el que es joven, ¿con quién me voy a casar? El padre de familia quiere saber qué va a trabajar para sustentar a su familia. Quiere saber qué va a pasar en el futuro. Diga conmigo, voy a asegurar mi futuro poniendo mi vida sobre la roca. Parece que algunos no están aquí todavía. Dígase a la que está al lado suyo, asegura tu vida sobre la roca. Entonces vamos a ver qué significa la palabra propósito. Y esto me encantó demasiado, porque hablar de propósito en términos griegos es hablar de prótesis. Y como que no tiene mucha coherencia entre prótesis y propósito. Y estaba investigando un documento médico, científico, que habla de la prótesis, de algo que se le añade a una persona o que se le pone porque necesita una función o funcionar. Ay, Dios mío. Así que prótesis o propósito en griego es prótesis. Es una palabra compuesta por pro, que significa antes, es decir, literalmente la acción de colocar algo antes. Es decir, que Dios colocó algo antes que tú fueses dentro de ti. Cuando la Biblia habla de propósito, está hablando de algo que Dios colocó invisiblemente dentro de ti, que es descubierto cuando el Espíritu de Dios te revela a Cristo, que es el que nos vuelve a conectar con el Padre. Entonces tú comienzas a entender que tu vida tiene sentido y tiene valor. Ok, nos pusieron una prótesis. Entonces una prótesis en este sentido, una prótesis en medicina, es lo que trabaja nuestra hermana allá, ¿verdad, Nina? Usted coloca prótesis o ayuda a que pongan una pieza que ayude a alguien que no camina, le ayude a caminar. Le coloquen una pieza que se entiende que le va a ayudar a funcionar. Sin Cristo nosotros no funcionamos. Sin Cristo revelado en nuestras vidas, nosotros no tenemos la prótesis. No tenemos la pieza que nos mueve, que nos empuja hacia donde nosotros sin eso no podíamos. Ahora la prótesis, o lo que hablamos de propósito, estamos hablando de una sustancia eterna que puso en ti. Escúchame, puso Dios algo en ti eterno. La gente no veía lo que eras tú, porque te veía como tú y yo éramos, gente mentirosa y engañadora. Pero el cielo estaba viendo una profeta. El cielo estaba viendo un pastor. El cielo estaba viendo una danzarina. El cielo estaba viendo un ministro de Dios. Entonces cuando Cristo viene, tú comienzas a entender que ese plan, ese propósito por el que vivías, ahora no es para nada comparado con lo que el cielo dice que ya había puesto en ti.
Es ahí donde la gente no cree que Dios puede hacer cosas tan grandes con personas que estaban endemoniadas y hoy pueden hablar con fluidez del poder de Dios. Diga conmigo, ¿de dónde sacó ese poder? Santo, ¿de dónde sacó esas palabras? ¿De dónde sacó lo que está mostrando ahora? No lo sacó de lo humano, se lo dieron desde el cielo, se lo entregaron en Cristo, le dieron una prótesis. ¿Alguien adora el nombre del Señor aquí? Le entregaron una prótesis. Cuando yo investigué, que esto fue lo que más me impresiona, yo no me había topado con un documento médico que usara este término para la investigación de la palabra prótesis, que es para ellos una herramienta que ayuda a los necesitados. En el caso de nosotros, la prótesis viene siendo Jesucristo, que no lo teníamos, no podíamos caminar. Ahora entonces podemos caminar en términos médicos, pero en términos de palabra y de profundidad estamos hablando de que antes de venir ya había un diseño conmigo. Entonces mira, cuando alguien viene a la casa de Dios, cuando te sientas ahí ahora a escuchar esta palabra, te va a llegar a tu mente y vas a pensar: hay una razón por la que yo pasé por todo donde yo pasé. Es que yo estaba bajo un propósito diferente al que vivo ahora. Yo caminaba bajo un diseño distinto. Aleluya. Pero ahora el diseño por el que yo camino es el que me pusieron desde antes de venir al vientre de mi mamá. Jeremías le dice a Dios: soy pequeño, yo no puedo hablar. El profeta le dice: yo soy muy pequeño. Dios le dice: desde antes que vinieses al vientre de tu madre, te conocí. Vaya conmigo y anote la palabra te conocí. ¿Qué significa te conocí? Dios mío, hemos hablado en muchas ocasiones a la iglesia de esto, del propósito, pero Dios nos tiene que dar a entender otra vez un punto que hoy vamos a llevarnos a nuestras vidas y que nos va a cambiar para siempre. Diga conmigo: Dios me conoció. No es que te conoció que tú tienes la piel negra, blanca, chiquito, moreno. No. Es que Él vio el propósito final de tu vida. Escúcheme, jóvenes. Él vio la película final. Él vio cómo terminaste. Él vio cómo terminaste. Y no fue como empezaste, ni es como estás ahora. Hay un final escrito en el cielo que es distinto al que estás viviendo ahora. Ay, Jesucristo, si yo fuera usted, gritara y dijera: wow, Padre, gracias. Y esto no es don de Dios, no es don de hombre, sino de Dios. Prótesis o propósito significa llevar delante. Entonces, lo que nosotros perdimos en el huerto del Edén, entonces ahora el propósito nos devuelve lo que perdimos: el volver a ver a Dios cara a cara. Usted piensa que el propósito suyo es mantenerse hasta que Dios haga un milagro en su vida. El propósito de estar en la iglesia es que Dios restaure su casa, su familia, sus hijos. El propósito es que al final de la jornada vea la cara de Dios. La palabra sugiere un plan deliberado de una proposición en un plan anticipado, una intención o un destino. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de algo anticipado que se conocía. Entonces yo no conocía que yo tenía un llamado pastoral, pero el cielo me había llamado para eso. Por eso hay personas que hoy dicen: yo estoy teniendo sueños y visiones, yo siento que Dios me está hablando. Sí, puede que Dios te esté hablando de parte del propósito que puso en ti. Hello, escúchame. Algunas personas que no saben quiénes son, de momento vienen al Señor y comienzan a sentir que están frente a muchas personas evangelizando.
Y es porque dentro de ello hay un propósito y una marca del cielo que dice: va a ser un evangelista, un misionero, una misionera, un danzor, una danzora, una mujer, un hombre de Dios, una profeta, un apóstol. Va a ser esto, va a ser aquello. Entonces, tú no lo sabes. Dígale que está al lado suyo. Hay cosas que tú no sabes todavía. Y pareciera como que estás ajeno al mundo espiritual y como que no estás cumpliendo el propósito. Pero estás aquí y hoy se comienza a desenvolver un paquete. Y hoy comienzas a ver que no estás aquí por casualidad. ¿Qué puede hacer que no cumpla el propósito de Dios? El alejarte de la casa y del diseño de Dios. El alejarte de buscar a Dios. El olvidarte que Dios es más grande que tú y que necesitas de Él totalmente. Así que cuando vemos el libro de Génesis 37, aquí vemos un panorama claro, y anótelo para los nuevos creyentes también. Libro de Génesis capítulo 37 habla de la historia que todos sabemos, que es la historia de José, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos fueron usados por Dios. Fueron usados por Dios. Y permitió Dios que sus hermanos se ensañaran en contra de José, para que José pudiera ser vendido y luego de vendido llegar al lugar donde él tenía que llegar, el lugar de su asignación. Entonces, dentro del propósito hay escenarios que nosotros vamos a tener que entender que son parte del camino hacia la asignación. Pero la asignación no me puede alejar del propósito de saber que lo que más me importa a mí no es solamente la asignación, sino que dentro de esa asignación yo mantenga mi reverencia y mi temor a que soy salvo por medio de Jesucristo. Así que hay personas que sirven en la iglesia o en cualquier lugar con mucha vehemencia, con mucha entrega, con mucha dedicación. Sin embargo, puede que el día que suene la trompeta no se vayan con el Señor, porque no están viviendo desde la posición de un temor reverente, sino que están viviendo desde el hacer. Entonces no solamente es hacer, tú puedes hacer sin Dios. Hay muchos ministros que han seguido por el mundo llevando una palabra que la respalda a Dios, pero sin Dios. Y usted dice: ¿por qué esa mujer y ese hombre hablan la palabra bien? ¿Y por qué ahora desataron que cayó en pecado y que siempre estuvo oculto por varios años? O esa mujer, porque lo que pasa es que estaba predicando lo que respalda a Dios, pero Dios no lo estaba respaldando a él, estaba respaldando su palabra. Oh my God. Y Dios respalda su palabra porque su palabra no retornará vacía. Entonces el plan de Dios no es que tú hagas, no es que tú solamente cumpla tu asignación, es que guarde tu corazón, guarde tu vida para que pueda encontrarte, así como yo también quiero encontrarme cara a cara con mi Abba Padre. Unos ya lo vieron, unos ya se fueron. Ahora mismo hay mucha gente partiendo hacia un lugar de tormento, otros están yendo a un lugar de paz. Pero están partiendo de esta tierra ahora mismo. Y tú y yo estamos aquí todavía. Tópele que está al lado suyo, que cree que va a durar 100 años, 200. Dígale: la vida de nosotros aquí es muy efímera y muy corta. Procura cumplir el propósito y cuida tu salvación como Dios quiere que la cuide. Dígale que está al lado suyo: procura cuidar tu corazón. Aleluya. Y cuida tu salvación como si fuera el tesoro más grande que tú tienes para cuidar. Hay gente que puede operar en la iglesia, pero no se va con Cristo. Ay, ay, ay. Levánteme su mano y diga: yo quiero irme con Él. Por eso a veces hay gente que se sorprende y dice: ¿por qué ese hombre, por qué esa mujer está en esas condiciones? Si es una mujer y un hombre que trata bien a los demás, que mira cómo sirve, pero Dios sabe su corazón, no ha transicionado, no ha cambiado el propósito, está viviendo en un propósito y un diseño terrenal. Necesita comenzar a vivir en un propósito y un diseño eterno que es revelado por medio del Espíritu
Espíritu Santo de Dios a aquellos que anhelan más y más de Dios. Diga conmigo: el propósito por el cual estoy aquí me llevará a la cisterna, pero la cisterna me catapulta al propósito. José representa a Cristo. Según la etimología y estudios de la Biblia, José y Jesús son nombres similares. Jesús Salvador, José Salvador del pueblo en un tiempo determinado, escogido por Dios para darle de comida al pueblo, a su pueblo, para que no perecieran en el tiempo de la hambruna y de la sequía. ¿Cómo tú vas a suplir la hambruna de tu familia y la sequía espiritual de los tuyos si tú no estás todavía en la posición de salvadora y de salvador de tu casa? Para eso se necesita saber que tengo asignación, pero que también tengo un Dios a quien yo le rindo cuentas. José fue asignado y no quería quizás, pero desde que fue asignado, José soñó. Y yo le he dicho eso varias veces. Y el propósito va más allá de lo tangible. Anótelo eso adentro de su corazón y en su cuaderno. El propósito por el cual estoy aquí es más allá de lo tangible. Es más allá de lo que puedo tocar o de lo que puedo ver. Porque muchas veces nosotros nos vemos fracasados y en el cielo nos están viendo victoriosos. De momento nos sentimos que no vamos a avanzar en Dios, que no vamos a permanecer en Dios, pero Dios está viendo que vamos a ser los más grandes evangelistas de mi comunidad. Jovencitas y jovencitos que piensan que no van a tener un final diferente, quiero decirles que Dios tiene un plan para tu vida. José dijo en Génesis 50:20: vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios, anote eso, mire, así Dios tomó, diga conmigo, Dios tomó, Dios cogió, Dios puso, Dios agarró en bien para que sucediera como vemos hoy, dice José, y se preservara la vida de mucha gente. Génesis capítulo 50 verso 20, puede anotarlo y buscarlo después de que este muchacho, y no vamos a hablar de José, vamos a seguir desarrollando el tema de esta noche. Me encantaría que usted pueda participar, ojalá y pudiéramos tener esta dinámica pronto en el nombre de Jesús. Ahora bien, la Biblia habla de que el propósito de salvación es a causa del llamado y de aquel que paga el precio. Tengo propósito, pero lo primero que tengo que tener es salvación. Porque no se puede conocer el propósito sin salvación. ¿Usted está aquí conmigo, familia? Porque usted no puede conocer para qué está aquí si no conoce el que hace todas las cosas. Hay gente que pregunta y dice: la salvación se pierde. La salvación, ¿cómo es eso que la salvación se pierde? ¿Por dónde se va? Ay, la salvación es de Dios. La salvación no se puede perder, porque de Él, el que pierde la salvación es uno. La salvación es ese regalo de Dios inmerecido. Nosotros somos los que nos apartamos y desechamos el regalo de Dios. Desechamos lo que Dios ha dicho de nosotros. Diga conmigo: toda distracción se va. En el nombre de Jesús, levante su mano y eche fuera toda distracción. Amén. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 dice, vamos a leerlos todos si les parece, si es que podemos ponerlo en la pantalla, por favor. Romanos 8, 28, uno de los textos bíblicos más relevantes en lo que tiene que ver con la palabra declarada sobre el propósito. Como ya le dijimos, propósito es eso que antes Dios puso en ti, antes de venir a esta tierra y conocer el pecado de esta tierra. Y sabemos que a los que aman, ¿qué pasa? Hay un detalle interesante aquí que tiene que ver con el plan de Dios para nosotros. Nos va a ir bien, pero haga así conmigo, hay un paréntesis.
¿Nos están ayudando con los niños allá adentro? ¿Sí? ¿Allá atrás? Ok, diga conmigo, hay un paréntesis. Tengo que amar a Dios. Y dentro del amor a Dios estamos hablando de salvación y la revelación de Dios para nosotros. No podemos amar a alguien que no conocemos, ni creemos que Él, y que no creemos que existe. Lo amamos porque lo conocemos. Usted no ama lo desconocido. Usted ama lo que usted experimentó. Usted ama lo que usted conoció. Entonces hay gente que dice, lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, pero son más malos, mi hermano, que el gamorao, como decimos nosotros. Acaban de hacer una locura y lo oyes tú y dando un discurso. Lo que aman a Dios, todas las cosas. Pero esa palabra, lo que aman, se le olvida a mucha gente. Diga conmigo, a mí no se me va a olvidar después de hoy, que es los que aman a Dios. Entonces cuando alguien le diga, después de estar haciendo todo lo que hace, no, los que aman a Dios le ayuda para bien, tú le vas a decir, amén, gloria a Dios. Eso es bueno, pero los que aman a Dios, ¿estás amando a Dios? Pero eso no para contender. Si le toca a usted ayudar a alguien, usted le va a decir, eso está bien que tú digas eso, pero en realidad a los que le ayuda bien es a los que aman a Dios. Ay, Padre, esto no gusta mucho, pero es a los que aman a Dios. Diga conmigo, ay santo, me quitaron ahora un asunto que yo no pensaba, que yo no estaba incluido, pero aquí todos aman a Dios, ¿verdad que sí? Entonces si usted ama a Dios, saque el Dios profético y diga conmigo todas las cosas. ¿Y por qué everything? ¿Y por qué todas las cosas te ayudarán a bien? Porque todas las cosas están dentro del propósito. Y si te ayudan a bien es porque te van a empujar. Porque nada que no te ayude a bien, lo que te va a hacer es hundir. Pero si te ayuda bien, te va a empujar. Saque la mano y diga conmigo, si me ayuda bien, me va a empujar. Dios nunca te va a derrumbar, te va a empujar. Porque me está ayudando. Diga, ayudándome. Entonces cuando usted lee la palabra, la lee así con el entendimiento, y usted se va a dar cuenta que salta a su espíritu. Le ayuda a bien todas las cosas. Esto es a lo que conforme a su qué son llamados. ¿Conforme a qué? ¿Y qué dijimos que es propósito? Lo que se puso antes. La prótesis. Prótesis o prótesis. Es un término griego, hebreo, que dice que es algo que se puso antes de. Y si se puso antes de, yo fui llamado, tú fuiste llamado, estás aquí porque fuiste llamado. Porque si fuiste llamado, entonces oye la voz y responde a Dios. Por lo tanto, de inmediato comenzarás a amar a Dios y comenzarás a ver el propósito. Y de momento tú vas a ver que todas las cosas andan mal, pero ya amas a Dios y ahora lo ves diferente. Y ahora dices esto: yo sé que esto es plan de Dios. Aleluya, yo siento a Dios aquí. Así entonces, desde este punto tú vas a decir, yo sé que esta situación es parte del propósito conmigo. Santo Padre. ¿Y qué significa que fui llamado? Que me escogieron para servirle. Que me señalaron para ser un hijo de Dios. Por lo tanto, usted que a veces dice, yo quiero a Dios, pero no a la manera que enseñan a Dios, déjeme decirle que usted esté más para acá que más para allá. Ya usted está en las manos del alfarero. Ya Dios lo está poniendo donde Él quiere. Ya Dios está demostrándole y mostrándole que hay un propósito que usted no conocía, pero que ahora comienza a entender. Ahora sabe que donde hay bebida no se goza. Ahora se goza donde hay paz, donde hay tranquilidad. Ahora usted sabe que hay lugares que usted no puede ir, porque dentro del plan que Dios le está revelando, aleluya, usted no encaja en ese propósito de vida que vive lo que viven fuera del plan de Dios.
Ay, Dios mío, esto me encanta y me apasiona hablar de este tema. Así que cumpliendo la asignación, yo necesito cuidar mi salvación. Necesito saber que si voy a llegar a cumplir el plan de Dios, debo cuidar mi salvación y mi propósito de vida. No puedo descuidar mi salvación. Hay personas, nosotros decimos servidores, nosotros queremos que usted se siente a escuchar bien la palabra, porque llega un momento en que hay tanto cansancio que la persona no escucha, no atiende lo que se está predicando y de momento se deja de alimentar y entra en una baja espiritual. Y la idea de usted sentarse como servidor, si sirve en una casa de fe como esta, no es que usted se detenga, es que usted avance. Vea que todo lo contrario. Cuando usted se detiene en muchos momentos de su vida, usted lo que está creciendo. Está creciendo porque está creciendo en propósito. Ay, ay, ay. Y está creciendo en conocimiento de Dios para salvación. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor si le es posible, y vamos a pasar a una parte importante para ir cerrando. Aleluya, dale fuerte, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Santo, aleluya. Tome su Biblia por favor en el libro de Salmos 17:15 y vamos a ver lo que dice David aquí. Hay varios textos bíblicos que hablan de la salvación y explican exactamente qué debe entender la iglesia por salvación. Salmos 17:15 dice: en cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia. Palabras importantes: yo veré tu rostro en justicia. Yo no veré el rostro de Dios en injusticia. Se trata de volver al Padre. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Diga conmigo: estaré satisfecho cuando me sienta como Dios quiere que yo me sienta. Aleluya. Siéntese unos minutos nada más. Aleluya. Y déle una sonrisa a su vecino. Ahí dígale: no te preocupes, que Dios te está hablando hoy. Así que David señala que su mayor satisfacción es llegar a acompañar al Señor, es llegar a estar frente a Dios. ¿Cuál es tu mayor deseo, iglesia? Voy a preguntarte otra vez: ¿cuál es el deseo de la iglesia por lo cual te congrega, por lo cual buscas? ¿Es que Dios haga contigo? ¿Es que Dios haga contigo y tú te parezcas al Dios que está haciendo contigo? ¿Es que podamos volver a ver a Dios? Mucha gente esperanzada cuando una persona de ellos se muere, dicen: se fue con Dios porque ese muchacho, esa muchacha no le hizo mal a nadie. Pero lamentablemente muchos de ellos no reconocieron al que tiene la llave para abrir el cielo. Por eso es que la gente que conoce a Dios tiene que predicar el amor de Cristo, para que la gente conozca a Cristo, entregue su vida y entienda que si le tocó partir de esta tierra sin cumplir su asignación, al menos se salvó. Hello, eso es como que se salvó al fuego, que rápido, y de momento se iba a perder, pero se salvó. Aleluya. Pero nosotros que estamos aquí tenemos que cumplir nuestra asignación. Tenemos que vivir en el propósito de Dios, en la revelación de lo que somos en Dios, y mantenernos en la lid de Dios, siendo salvos en Él. ¿Sabe por qué le digo esto? Diga, amigo, ¿por qué? Porque en un momento determinado David sintió que estaba lejos de Dios. Sintió la desesperación de no sentir la presencia de Dios. Y en el Salmo 51 dijo: devuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando tú sientes que eres salvo, el propósito puede ser duro, el escenario puede ser difícil, pero cuando tú sabes que Dios está contigo, que partas o no, Él está contigo, tú sientes gozo, porque sabe que si te vas te encuentras con Él.
Por eso el cristiano, cuando muere, la iglesia, la gente, aunque lloramos, hay celebración de aquel que partió con el Señor. Ay, Dios mío, esto es una locura. Ahí están esos evangélicos que ni siquiera están ellos casi llorando. No le hicieron los 9 días a mamá. No le hicieron lo que sé yo que a fulano. No le hicieron. Y mamá antes de morir dijo: a mí no me hagan 9 días ni se pongan luto, que yo voy donde hay fiesta. Allá arriba me está esperando el Dios de los cielos. Esa mamá que te enseñó a que la salvación y el temor de Dios va por encima de las cosas de esta tierra. Es lo que tenemos que aprender en el tiempo de ahora. Que usted sienta que usted va a perder su salvación, que usted se asuste, que usted diga: Dios mío, siento que no estoy conectado con Dios. Llore, grite, busque el rostro de Dios y diga: Señor, devuélveme el gozo de la salvación, de saber que tengo propósito y de saber que tengo una morada eterna. Esto es importante. Llegar a ser sin ser es hacer caminando en el propósito personal. Me explico. Muchas veces nosotros hacemos sin ser. Somos actores. Ya no hemos convertido en actores de Hollywood. Hay gente tan cristiana que hasta habla como eclesiástico, hasta para decir un saludo: Dios le bendiga, hermano. Si van a decir algo, todo es gloria a Dios, santo aleluya, santo aleluya, gloria a Dios, santo. Y usted lo ve, y cada vez que usted lo oye diciendo santo aleluya, gloria a Dios, es cada vez golpeándose, muchas veces asegurándose que ellos están tan mal que necesitan en cada palabra arrepentirse de lo que saben que ellos están haciendo. Ay, Padre. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que aprendieron a ser cristianos, pero no lo son. De nada vale aprender a decir gloria a Dios y aleluya si no vivimos en ese gloria a Dios y aleluya. Nos vamos a ir ya casi. Vaya conmigo. Efesios capítulo 2, 8 al 9. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué significa la palabra salvación. Vaya buscando Efesios 2, 8 al 9. La palabra salvación es lo que usted lo busca y lo ponen en la pantalla. Voy a definir aquí brevemente una pequeña entrada. El significado de la palabra salvación es de la raíz hebrea de la palabra yeshá. Y usted sabe que buscarlo en hebreo es importante porque la Biblia se escribió, como le hemos dicho, se escribió en estos idiomas. Así que, como les decía, la base del nombre Josué y Jesús significa libertad de lo que está atado o restringido. La palabra griega es sotería y significa proveer una recuperación. Si usted quiere, puede poner este significado así, un poquito más simple. Salvación, en este sentido breve de explicación, es recuperar, es rescatar y efectuar el bienestar de alguien. Jesús recuperó o nos entregó en su sangre, en su sacrificio, las moradas eternas con Dios y nos rescató. Así que usted puede hablar de salvación. Está hablando de alguien que ha sido rescatado. ¿Cuántos han sido rescatados aquí? Y después de este rescate, ¿usted siente un bienestar? ¿Cuántos sienten un bienestar en su vida completa? Porque siente que lo rescataron ¿de dónde? Ay, 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 ay. ¿Alguien puede adorar a Dios y decir amén? Si me rescataron, si me limpiaron, si me dieron una posición, eso significa que lo que me dieron no será quitado por cualquiera. Voy a ir cerrando, me quedan unos cuantos versos bíblicos y quiero definir que la salvación es la obra de Dios mediante la cual Él transforma un alma de las garras y de la condenación y de la ira eterna
por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos convencer a Dios con nuestro intelecto. Nosotros nos acercamos a Dios por nuestra humillación, con un corazón contrito y humillado, que Él no lo rechaza. Salmos 3:8, la salvación es de Jehová, sobre todo tu pueblo sea tu bendición. Salmos 62:1 al 2 dice: la salvación es de Jehová. Isaías 12:2 dice: he aquí que Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová Dios, y Él me ha sido por salvación. Diga conmigo: la salvación viene de Dios. Así que vamos a hacer esto. Conecte, ponga sus dos manos que la tiene libre, y tome esta mano y diga conmigo: por este lado la salvación, por este lado el propósito. Obviamente, para yo alcanzar el propósito, yo tengo que entrar a salvación. Hay una puerta, levántela ahí conmigo animado, diga conmigo: hay una puerta. Esta puerta es Cristo. Cuando entro por esta puerta, el propósito se fusiona. Entonces ahora lo que yo no conocía en la carne, lo voy a conocer en el Espíritu, porque traspasé por Cristo y Él me traspasó a mí. Y ahora lo que yo no entendía, lo comienzo a entender en Él. Oh my God. Santo es el Señor. Aleluya. Él está aquí. Todo lo que tú no entendías, lo comenzarás a entender, no desde tu conocimiento, sino desde la revelación. Así que la salvación es un asunto de Dios y hay que cuidarlo, cuidar la relación con Dios, aunque haga cosas para Dios. Ay, Santo Padre. Puedes hacer cosas para Dios, pero necesitas quedarte con esto. Hazlo con Él. Pedro estaba pescando, él y sus amigos, y no pescaban nada. Jesús vino y le dijo: boga mar adentro, vamos a ver qué pasa ahora. Señor, hemos echado la red, hemos pasado la noche entera pescando y no pescamos nada. Jesús le dijo: vamos a hacer la diferencia ahora hazlo en mi nombre. Aleluya. Cuando le dijo: ahora hazlo en mi nombre, los peces recibieron una orden. Y se comenzó a mover el propósito de Dios de que la última pesca de Pedro era esa. Y los peces comenzaron a subir, y dice la Biblia que las barcas tuvieron que repartirse porque eran demasiados peces. Pero el propósito era que Pedro viera muchos peces y no se quedara con los peces. El propósito era que Pedro viera que Dios podía darle los peces que él quería, para que al final Pedro aceptara la asignación antes que lo que Dios le daba. Esto es para lo entendido. Cuando Pedro estaba allí, que vio la pesca, dice que dejándolo todo, siguió a Jesús de Nazaret. Aleluya. A él no le importó que las barcas estaban llenas. A él le importó quien lo llamó. Si ese aplauso es para Cristo, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Es una visión que estoy viendo ahora. Te están dando muchas cosas, pero Dios dice: quédate conmigo que las cosas perecen. Esa pesca fue grande, pero la que tengo para ti será pesca de hombre. Será más grande que la que tú estás viendo ahora. Diga conmigo: dentro del diseño de Dios hay peces que yo no conozco. Peces que están en la profundidad, que cuando oigan la voz de Dios van a subir a la superficie y se van a meter en la red para que yo los saque y lo coja conmigo. Hay voces en el mundo espiritual de cosas que Dios va a llamar para mí, para ti, que no estaban diseñadas por el hombre, pero que la diseñó Dios. Por eso hay gente que no entenderá lo que Dios va a hacer contigo, porque lo que Dios hace contigo no lo está haciendo el hombre.
Por eso hay gente que quiere entender lo espiritual desde el punto carnal, y lo espiritual se discierne de manera espiritual. Ay, 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 estoy hablando con 2 o 3 gentes de Dios. Vamos a cerrar con Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, vamos, usted lea conmigo por favor, si es posible. Busque su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Yo quiero que Dios nos permita entrar en un tiempo libre de enseñanza. Que podamos durar 2 horas compartiendo, enseñando, ustedes hablando, nosotros hablando con ustedes y escuchando lo que tienen para decir. Bendito Dios. Y si no es así, de igual manera tener tiempo para escribir sin tanta pesadez, sin tantos sueños, sin tantas cosas. Yo sé que ese día vendrá, aunque sea en el cielo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis que sus... Ay. ¿Y qué dice el 22? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él nos respondía con maldición. Como nosotros que queremos defendernos y darle hasta un golpe. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo el que camina en propósito no se defiende, porque sabe que tiene un Dios que lo defiende. Todo el que camina sabiendo que Dios lo llamó para este tiempo y que sabe que su salvación está segura en Él y que no ha hecho nada injustamente y que no ha hecho nada de que arrepentirse, sepa que tendrá bonanza y juicio de Dios a favorable a usted, a su vida y a su casa. Recibe esa palabra si es para usted. Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, y por cuya herida, porque vosotros erais como oveja, como descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras. Diga conmigo, el propósito de mi vida tiene un pastor y un obispo de mi alma. Se llama Jesús de Nazaret. Concluyo con esto, póngase de pie, aleluya. Cumplir el propósito es importante mientras estás aquí. Descubrirlo es trabajar para que seas guiado, o sea, necesitas descubrirlo y trabajar para que esto sea una realidad. Si Dios te dice que no hagas esto, no lo haga por gusto. Sacrifica tu voluntad para la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios contigo sea cumplido. Santo, si no tenemos que cuidar la salvación, entonces tampoco tendríamos que trabajar en descubrir el diseño. Esto lo voy yo a volver a escuchar en mi casa. Si yo no tengo que cuidar mi salvación, tampoco debería caerle atrás mi asignación. Ay, Padre. Algunos ni saben lo que yo estoy hablando de salvación. Salvación es que el nombre tuyo está inscrito en el libro de la vida. Que cuando tú te vayas de aquí y entre al cielo, tu nombre esté allí. Salvación significa que alguien pagó el precio por tu entrada al trono de Dios. No todo el mundo va para el cielo. Bueno, a algunos no les gusta esa palabra, pero no todos van para el cielo. Espero yo ir, sí, espero yo ir. No me escogieron ustedes a mí, dice el Señor, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre. Anote ahí Juan 15, 16. Necesito cerrar con esta palabra. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, me escogieron antes de la fundación. Eso significa que me pusieron algo antes de yo nacer,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Diga conmigo: lo que está en la tierra, sujeto al cielo. En Él asimismo tuvimos herencia. Diga conmigo: herencia. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Levante su mano al cielo, aleluya. Está sellado. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos sellados, Padre, con tu presencia. Estamos sellados y no nos conformamos solo con hacer, sino que queremos estar cerca de tu corazón.